próximo. ¿Estás grabando, René, en este momento? Sí, iniciamos la grabación. Entonces decía que es para mí un gusto, un placer, un honor ser invitado a esta escuela Espesoto, porque es una escuela que realmente tiene un recorrido de, de hacer franciscanismo desde el sur, ¿no? Con una lectura típica, propia nuestra, desde el sur, que nos hace más próximos a los orígenes del franciscanismo, ¿sí? Eh, de una manera, no diría eh, contradictoria, sino que de una manera prácticamente como sorprendente, porque el lugar, el origen del franciscanismo es muy parecido a a las realidades que en nuestros países vivimos de, de, de una realidad de clases sociales, de pobrezas, de autoritarismos, ¿no? Que nos permiten entonces responder desde perspectivas muy franciscanas que ya Francisco en su contexto avisoraba. Yo pertenezco, como decía muy bien René, a la provincia franciscana de San Pablo Apóstol, una provincia relativamente nueva como la de Centroamérica, ¿no? Una provincia que tiene unos 40 y tantos años, una provincia que nació como fruto de una decisión de 70 frailes de mi país, de Colombia. Estoy conectado desde Medellín, que decidió irse a las periferias de las ciudades y de las zonas rurales del país y vivir desde ahí la vocación franciscana. Y esa opción surgió a partir de una pregunta que se hicieron los frailes después del Vaticano II en la provincia. Y la pregunta fue esta: ¿qué franciscanos para qué Colombia? ¿Sí? La pregunta desde el contexto. Y entonces el contexto los puso a revisar su forma de vida y se dieron cuenta de que realmente la forma de vida que llevaban, conventualizada, institucionalizada, ¿sí? Eh, muy clasista, les pedía que dejaran ese lugar y se fueran a vivir con los pobres de este país en la periferia, que después Medellín, Puebla, Santo Domingo desarrolló tan maravillosamente en sus documentos. Entonces somos una provincia de origen de teología de la liberación con un elemento muy importante, y es que después de la asamblea de los obispos de la conferencia de Medellín, la orden por primera vez hace un capítulo general fuera de Asís y lo hace en América Latina y lo hace en Medellín, ¿sí? Desde el documento del capítulo general de la OFM en Medellín marcó fundamentalmente nuestra reflexión aquí en Colombia. A partir de ahí, los franciscanos entonces de mi provincia salimos de la provincia madre, que se llama Santa Fe, fundada ella en 1557, y siendo 1978 salimos de ahí para fundar una nueva manera de vivir y de estar como franciscanos en este contexto colombiano. Después de esto, habiendo dejado conventos, habiendo dejado instituciones educativas, habiendo dejado estructuras, hasta lenguajes, ¿no? Empezamos a construir, a reconstruir nuestra vida franciscana. Por ejemplo, eh, vivimos en casas en arriendo, en alquiler, en barrios populares. Nosotros no tenemos ningún convento como propiedad, no tenemos ninguna parroquia propia, son parroquias de las diócesis. Estamos ahí un tiempo
y cuando vemos que ya cumplimos la misión, entonces salimos de la parroquia, la entregamos y no tenemos instituciones educativas, ¿no? Y nuestro lenguaje también se modificó, ya abandonamos el término superior y no asumimos el término, por ejemplo, guardián, que está en los escritos de San Francisco, ¿no? Asumimos términos como animador de la fraternidad o cuidador, o abandonamos el término, por ejemplo, eh, formador, e instauramos un término acompañante, ¿sí? Acompañante de procesos a nivel de formación inicial o permanente de la provincia, y así sucesivamente. El cambio de lenguaje fue muy importante en nuestro camino, tan importante como el cambio de lugar social y geográfico. Eso ya es muy importante para nosotros, fue muy importante. Y desde ahí entonces nosotros empezamos a, a construir, en compañía de muchos otros, a construir comunidades eclesiales de base y a fortalecer la familia franciscana en Colombia. Familia franciscana en Colombia que en este momento está siendo dirigida por laicos, fundamentalmente la presidenta es una hermana laica franciscana, no de la OFS. Ella misma dice que es de la cuarta orden porque ni siquiera quiere pertenecer a la tercera. Ya dice que ella obedece al Evangelio y que el ministro general de ellos, de todos los que no están en la tercera, sino que viven el espíritu franciscano de distintas maneras, que pertenecen a la cuarta orden, que todavía, pues, pues ni siquiera hay que ocuparse en definirla, porque ya de definirla entonces traería algunos problemas, ¿no? Para los que dicen pertenecer a ese movimiento. Son gente muy libre, gente que simpatiza con el espíritu de Francisco y Clara de Asís. Estando en esa familia franciscana de Colombia, entonces hemos hecho una reflexión muy importante que tiene que ver con la reflexión que esta reunión de hoy nos convoca. Esta reunión de hoy se llama Cántico de las Criaturas, Mística, Espiritualidad y Lucha. Un título demasiado exigente como para tratarlo en una sola reunión, ¿sí? Y, y más que provocador, temible, porque cuando yo me puse a preparar la reunión con semejante título, yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer para hacerle honor a ese título con los contenidos que exige? Pero bueno, aquí estamos. De entrada, quisiera decirles que el título de esta reflexión, como decía, pues es bastante exigente, pero tiene algún punto de encuentro con la espiritualidad continental desde el sur. Y cuando hablo desde el sur, hablo del hemisferio sur, ¿no? Yo estoy hablando de sur, de norte, centro y Sudamérica, sino del hemisferio sur. Es bueno reflexionar el cántico desde estas culturas del sur, que son culturas del relato, donde la experiencia, más que la abstracción, convoca nuevas prácticas, haciendo del franciscanismo una praxis que compromete todos los espacios donde sucede la vida, espacios de lo político, de lo económico, lo cultural y ambiental. Entonces, nuestra reflexión, pues, debe ser multimodal, pluridimensional, multidisciplinaria. Y de esta perspectiva, la escuela Espesoto, como la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana de Familia Franciscana de Colombia y Cotapic, pues han venido animando una reflexión desde el octavo centenario del Cántico de las Criaturas y desde su tarea, su identidad específica.
desde su lucha permanente por el cuidado de la casa común y desde acciones concretas que parten de su ocupación para afrontar el calentamiento global como hermanos y hermanas de la creación. Yo creo que es bien importante ubicar esto así para poder entonces hacer un planteamiento que nos pueda animar a compartir esto que puede ser un conversatorio muy ameno, porque no se trata de que yo hable solo aquí, sino de que todos hablemos. A ver, de entrada les quiero compartir, contar que en Familia Franciscana de Colombia, como ya saben algunos de ustedes han participado, tiene un espacio que se llama las tertulias de los lunes. A esas tertulias asiste permanentemente, asiste Miriam. eh, eh, René ha sido invitado varias veces y asiste, y algunos de ustedes. En una de esas tertulias, hace unos 15 días, la familia decía, pongo comillas, hemos celebrado durante este año 2025 el bello centenario del Cántico de las Criaturas. Dicha celebración nos mereció un inspirado un eslogan que se titula, que dice, Vía Cántico por una praxis franciscana. Y dice la tertulia, huimos, escapamos a propósito de una celebración científica, analítica, academicista. Preferimos el calor del sol, la frescura del agua, el olor de la tierra mojada, el olor de las flores, el canto de las aves y el zumbido de las abejas u otros insectos, el sabor de un buen vino o un pocillo de agua, de hierbas aromáticas o de café para celebrar la vida. Por este motivo, dice la tertulia de Familia Franciscana de Colombia, nuestras costas Pacífica y Caribe estuvieron en la agenda, las tres cordilleras de los Andes que atraviesan nuestro país con sus cumbres nevadas o sus páramos, con sus frailejones goteando agua pura, las selvas amazónica y la llanura entre Colombia y Venezuela y los desiertos del norte y del suroriente hicieron su aparición en el escenario de nuestra celebración. Esta celebración, continúa diciendo familia, fue a nuestro modo, algunos, un lugar donde algunos mostraron cómo en la cotidianidad del buen vivir se es franciscano. En el emitorio del silencio, por ejemplo, en Fuquen, en una de las regiones del país, por las calles de Asís, en el eremo de Santa Clara, en el Templo del Sol, en Sogamoso, centro del país, en la joven vida de algunas fraternidades, en la bella experiencia de algunos de los compañeros que trabajan con la cultura a nivel de danza, en el encuentro en modo cántico de la red de migrantes y de las reuniones de cada mes en la casa de la sede de Familia Franciscana en Bogotá. Tuvimos tiempo además para reclamar por la madre tierra tan acaparada, tan cercada, tan mal distribuida. Tuvimos tiempo para exigir una verdadera reforma agraria donde la tierra sea para el que la trabaja. Tuvimos tiempo para protestar por el agua contaminada y comercializada, por los nacimientos de agua otorgados sin concesión a la multinacional Coca-Cola, mientras ciudades enteras de nuestro país sufren racionamiento de agua. Tuvimos tiempo para pedir perdón a nuestros pueblos ancestrales por los vejámenes perpetrados en nombre de la fe, y quién sabe si en nombre de un franciscanismo ignorante que aún no conocía sus fuentes. Pedimos perdón a nuestros hermanos mayores, los indígenas. Fuimos de alguna manera cómplices
y tuvimos tiempo para pedir porque los restos del conquistador genocida, fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, los restos vuelvan a donde deben estar, en España o el cementerio central, que salgan de la Catedral de Bogotá. El cántico también se paseó por la sala nuestra de conversación profunda y animada de nuestra escuela de pensamiento y formación francisclariana, y seguramente por la sala de esta escuela Espesoto. Seguramente, sabemos que sí. Y sobre todo en el tercer módulo de nuestra escuela de familia franciscana, donde tuvimos la visita textual, no presencial, por los textos de Máximo Fusarelli, de Loa Leclerc, de Fidelis Purúa, de Antonio Merino, de José Arregui. Estuvimos bastante visitados, como ven, y el módulo 3 se renovó de tal manera que después de cada sesión quedábamos como si hubiésemos tenido una sesión de yagé o una visita profunda a la cueva de cada quien para encontrarse consigo mismo. Afortunadamente, dichas sesiones están a disposición de quienes deseen visitarlas. La escuela, pues, estuvo en modo vía cántico, animando a sus caminantes y acompañantes hacia una praxis franciscana no solamente en nuestro país, sino también en América Latina. Para finalizar esta introducción, podemos decir que estuvimos en modo cántico desde y en nuestra caminada, y no nos era ajena una gratitud, una gran multitud también de personas, de hermanos y hermanas que celebraban a su modo el cántico. Las redes estaban a reventar, ofreciendo análisis, conferencias, eventos artísticos, retiros espirituales con el tema Cántico de San Francisco, octavo centenario. Y los servidores de Familia Franciscana Internacional y JPIC también escribieron densos textos sublimes, inspirados e inspiradores. Fue sin dudas un tiempo maravilloso que nos preparó para el siguiente centenario. En este espíritu entendió el equipo de animación de la familia en Colombia que el Cántico de las Criaturas era comienzo y final de un proceso. Entendió que era un camino amplio y a veces estrecho que habían caminado Francisco y los primeros hermanos y hermanas de la primavera de la familia. Y por eso se bautizó Vía Cántico, tratando de vivir la vocación franciscana animados por el mismo Espíritu del Señor. Hasta aquí la introducción. Yo pienso que es muy importante que alguno de ustedes diga esta introducción. ¿Qué les provoca a ustedes? ¿Qué les provocó a ustedes al escuchar lo que yo les iba leyendo, les iba diciendo? Entonces puede levantar la mano, pedir la palabra para empezar entonces de lleno. Tenemos ¿cuánto tiempo, René? Estamos en 30 minutos, quedan. Estamos en 30 minutos. Entonces tenemos además ¿cuánto tiempo? No, tenemos 30. ¿Tenemos solo 30 minutos como Solo encuentro? podés ampliar a 45 si no se van yendo. Ok. Ok, a ver, ¿quién quiere entonces pedir la palabra sobre esta introducción, así rápidamente para yo seguir con la reflexión? Bueno, puedo decir que Miriam nos ha acompañado en el camino, pero así muy juiciosamente. Entonces, Miriam, ya trayendo esta reflexión aquí condensada, completa, a la escuela Espesoto, ¿qué te produce? Em, Muchas de las cosas que participé, voy a hacerlo corto porque si no, no.
se hace muy largo, pero muchas de las cosas, especialmente de las tertulias, que es en lo que más participo, lo que recojo cada vez que participo es que se comparten las experiencias de lo que se vivió y se recrea con música, con expresiones culturales, con distintas formas de expresión. Y hay una apertura del corazón de todos los que participan, donde también se dejan modificar, ¿no? Porque en realidad ese es el punto del encuentro. El encuentro es justamente para eso, para dejarnos modificar. Entonces, este camino o esta vía cántico, eh, creo que fue pensada, entiendo que fue pensada en función de que mientras se camina, se van uniendo y se van modificando, ¿no? A través del perdón, a través de la canción, a través del encuentro. Y eso hace, en definitiva, que vos no seas el mismo o la misma después que participes, ¿no? Decididamente no lo sos. O sea, algo nuevo siempre te deja, algo nuevo te modifica, y creo que por ahí pasa, ¿no? Que el lugar, lo que decía hace un ratito, el lugar es la relación, el lugar es el encuentro, mediada por la música, mediada por la liturgia, mediada eh, por el arte, pero que todas esas mediaciones sean posibilidad de encuentro y también de transformación fraterna. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más? O si quieren, continúo con la reflexión. Adela, tienes la palabra. Bueno, algo pequeño. La hermana dijo apertura de corazón. Yo creo que a mí personalmente y a todos los hermanos con los que comparto, esto nos habla, aparte de la apertura del corazón, nos hace hacer conciencia, tener responsabilidad. Y ahí ablandamos el corazón hacia nuestra casa común, a todo lo que nos indica, y con este bello canto de San Francisco de Asís, del Cántico de las Criaturas, que incluso yo siempre lo digo y lo repito cuando me toca hablar de esto, es decir, que él lo escribió estando ciego, ¿verdad? O sea, él recopió todo lo que él vivía, lo que él llevó en su corazón, en su mente. Entonces, y también nos llega a agrandarnos en la espiritualidad, porque al ser conciencia y a ser responsables y todas estas aperturas que tenemos, nos lleva a esa espiritualidad franciscana, ese carisma de esa humildad, de esa obediencia y la responsabilidad de cuidar nuestra casa común con todo lo que Dios creó y a nuestros hermanos también, hacer esa hermandad, ese estar hombro con el hermano. No importa que sea de nuestra fraternidad, sea la orden, que sea de otra congregación, no, es el ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es la conciencia que a mí me ha hecho estar, bueno, desde que ingresé a la orden, los pasos, profesé y todo, y estas experiencias también con ustedes, aunque estamos a través de la pantalla, ¿verdad? Pero sí se siente ese calor, esa hermandad, y hay pues sí, una apertura grande, como lo dijo la hermana Miriam, de corazón, y ese corazón de carne que debemos de tener y hacerlo más suavecito cada día ante lo que Dios nos tiene presente. Excelente, Adela. Mirenchu y luego Sandra. Tiene la palabra. Gracias. Una cosita pequeña, oyendo la introducción que hacías, hermano, a mí me resuenan dos cositas. Uno, que se construye desde la experiencia. No es el discurso, no es la conceptualización, es la experiencia y por lo tanto es la vida, la de verdad. Y cuando conectas con este espacio para que esta vida también tenga una beta profética, como la denuncia del agua secuestrada por la Coca-Cola,
o cuando se posiciona directamente desde... Me llamaba mucho la atención varias veces que el verbo es dejar, 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 dejar. Eh, ¿Cómo te constituyes, te redescubres franciscano y cristiano, en definitiva, después de dejar? ¿Qué somos después de que hemos dejado todo? Y quizás es ahí cuando somos franciscanos y por eso podemos ser hermanos de todos y de toda la creación y de todos los vivientes. Y a mí eso me resuena bello y potente. Excelente, muy bien. Me encanta oírte porque solo se puede hacer cántico si se deja. Realmente, Francisco está en el jardín de San Damián, en el momento más vulnerable y al cuidado de las hermanas, ¿sí? Y ahí es donde se hace como la síntesis después de una noche, dicen, de ratones, ¿sí? Por encima de él, saltando y de una noche bien difícil, ¿no? Francisco da a luz un cántico del dejar, ¿no? Yo creo que, y el dejar no es la pobreza, ¿no? Es el desapropio, que es distinto, ¿sí? Es distinto. Lástima que nosotros hemos confundido a veces el desapropio con la pobreza, que realmente, pues, son dos cosas que tendríamos que alguna vez tocar. Sandra, tienes la palabra. Gracias, Mirenchu. Sandra, tiene la mano levantada, Sandra, ¿no es cierto? Quizás no logra. Quizás no, entonces, quizás no logra activar el micrófono, pero voy a seguir entonces con la reflexión, ¿les parece? Está Vamos a bien. seguir, vamos a seguir con el tema cántico. Algunos años, un querido teólogo que fue OFM, salió de la orden, sigue siendo franciscano porque realmente salir del carisma no es necesariamente salir de la orden, ¿no? El carisma es más grande que la orden. José Arregui dice a propósito del cántico, comillas, el cántico de las criaturas o del hermano Sol de Francisco de Asís, escrito en italiano incipiente del siglo XIII, en el dialecto local del Valle de la Umbría, puede considerarse precursor de, cuidado, ojo con esto, precursor de la revolución político-económica, cultural, espiritual, de la ecovisión y ecopraxis que hoy necesitamos urgentemente para salvar la comunidad de vivientes que constituye la Tierra. Puede considerarse precursor, repito, de la revolución político-económica, cultural, espiritual, de la ecovisión y ecopraxis que hoy necesitamos urgentemente para salvar la comunidad de vivientes que constituye la Tierra. Y sigue Arregui. Es el cántico de un pobre, diríamos ahora nosotros, de un desapropiado. Francisco descubre el gozo de vivir y canta a la vida justamente cuando se ve, ahí está la palabra, despojado hasta el extremo de todas sus posesiones y proyectos, o sea, no son solamente cosas. Es la convicción sine qua non de su ecología integral. 20 años atrás había descubierto el Evangelio de Jesús. Una vida libre, compasiva, sanadora, unas relaciones fraternas,
y sororales, decimos ahora, sin jerarquía ni sumisión. Esto es lo que yo quiero vivir, se dijo. Recuérdenlo muy bien. Y sintió que era también lo que tantos hombres y mujeres de su tiempo soñaban y buscaban en el fondo: un mundo sin señores feudales, ni caballeros, ni castillos, ni siervos miserables, un mundo libre, justo, fraterno, y una nueva iglesia libre, fraterna, pobre, hermana de los últimos. Eso soñaba. Hasta ahí, cierro comillas. Hasta ahí lo de José Arregui. Entraña pues el cántico una mística y por lo tanto una espiritualidad que en nuestra familia franciscana internacional podríamos llamar espiritualidad o mística de ojos abiertos, dado que conecta con el aquí y el ahora en la compleja situación de la historia, en la perspectiva de que, comillas, el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres, como lo dice el Papa León en el numeral 5 de la exhortación apostólica Dilexi Te sobre el amor hacia los pobres, que está recién salida del horno, ¿sí? Este numeral 5 yo lo saqué así, estaba todavía caliente, lo saqué así del horno para ponerlo aquí, porque refleja muy bien lo que queremos decir. El afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Yo creo que es muy importante que entendamos que el cántico de las criaturas nos pone en modo espiritual, en modo místico, en modo liberador hacia la búsqueda de un mundo mejor. En casi todas las organizaciones populares de nuestros países, cuando hay alguna celebración de alguna efemérides, hay un momento en el que los líderes sociales, al menos en Colombia, han llamado de esta forma, le dicen el momento de la mística. Yo me sorprendí cuando fui alguna vez a un sindicato y como sabían que yo era fraile, me dijeron: hermano, ¿usted por qué no se encarga del momento de la mística? Y yo dije, ¿y esto qué es? O sea, yo venía al meeting, ¿no? Yo venía al discurso, pero me piden que me encargue del momento de la mística, me tienen que decir qué es eso. Para ese sindicato, el momento de la mística era el momento de tomar la lectura de un poema, el canto de una canción de Violeta Parra, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Carlos Mejía Godoy, ¿sí? Encender unas velas, poner en círculo unas flores a modo de mandala, ¿sí? Hacer un performance, hacer un ritual, ¿sí? Casi todas las organizaciones populares de nuestro continente, y yo diría que del mundo entero, tienen eso, porque los hombres, porque el ser humano es profundamente ritual, de ritos, y ahí está la mística, porque la mística es una experiencia profunda, personal y colectiva que busca una conexión directa con lo trascendental o lo absoluto, y eso implica entonces la búsqueda de formas que son algo más que cerebrales, ¿no? Tienen que ver con los sentidos, el olfato, la visión, la audición, el tacto, ¿no? El gusto. La mística entonces pertenece a lo más profundo del ser humano, es una profunda experiencia personal y colectiva, como decíamos,
que va más allá de las experiencias personales y sugestivas y que dan razón, no, o generan el espacio donde se hace visible o experiencial la posibilidad de que un mundo mejor sea posible. Y es allí donde se resuelven entonces grandes preguntas fundamentales sobre la vida y la muerte. En nuestra familia franciscana de Colombia hay una hermana poeta, eremita ella, que se llama Elena León Gómez. Vive en un eremitorio con su esposo. Era de la tercera orden, ahora dice que es de la cuarta, porque la estructura de la tercera no, no respondió a sus búsquedas. Y construyeron a la vera de una laguna en el centro del país, un lugar muy frío, hermoso, verde, un eremitorio llamado El Silencio, en Fúquene. Y desde allí, en modo cántico, Elena escribió esto que puede reflejar una clara expresión de la mística. Querido hermano Francisco, me han preguntado qué cosa es ser franciscano. Y he atinado a decir que ser franciscano es haberte sentido viviendo adentro y hacer y saberte hallar en cada hermano. Yo te he sentido adentro, caminando por las calles sin sueños, por los valles y montes haciendo rincones entre el tímido sol de las mañanas. Te he visto paciente entre tantas personas, acariciando rostros de yertas soledades, de acalladas muertes y de ocultas tristezas. Te hemos oído denunciar indiferencias, abandonos y olvidos. Te he visto retirar tu rostro ante tanta codicia. Eres el de las compasivas madrugadas y de las tardes benévolas. Tarareas sueños constantes y buenas nuevas y aladas, y alcanzas así a las almas más pobres y más abatidas por las incoherencias humanas y las noches heladas. Te hemos visto pasar por aquí con nuestra Madre Clara, y por eso es que redoblan en mi alma las campanas. Les hemos visto repartir abrazos, luz de la mañana, trozos de amor y evangelio viviente. Cada mañana bajan del páramo reunidos y unidos, rodeados de pájaros, cuidando nuestra casa común, protegiendo riachuelos, frailejones y chusques, tigrillos, zarigüeyas y zorros. Y en el fondo del bosque les he oído cantar juntos con llanto indignado las hondas tristezas del amor no amado. Cuentan que te han visto por calles y campos sembrando esperanzas, perdonando agravios, disolviendo discordias y alentando al triste. Te han visto inmóvil, los árboles, sentado bajo su sombra, muy atento, mirando en tu adentro y escuchando tu propio noble silencio. Te siguen mirando de asombro y a causa de tu perfecta alegría que es permanente, a pesar de escaseces y de dolores, y hasta eres capaz de cantar aún en medio de tribulaciones. Luchas día a día por un digno sustento, fijando en Dios tus ojos en todo momento, y la gratitud aletea en tus labios, dejando brotar oraciones de sabios y flores. Y el mundo se pone de fiesta cuando a tu casa los hermanos llegan.
Se te abren los brazos, preparas las viandas, alistas la mesa. No excluyes a nadie. No hay condenas ni hay juicios. No engañas, no mientes. Y como un gorrión humilde, a su servicio pones talentos y dones. Eres tú, Francisco, el hermano fraterno, el que crea vínculos, el que llega a acuerdos y comparte bienes. Y poder no buscas, solo sirves y acoges con el amor que enciende las almas que aman. En algunas tardes he sabido hallarte visitando enfermos, teniendo tus brazos y alzando los niños. He visto también tu mirada fija en aquellos que parecen Cristos y les entregas palabras de aliento y les das el pan que no te comiste. A veces te veo más claro que la luna llena, cuando llegan los sueños de bienestar para todos, y muy especialmente cuando la injusticia te cierra los puños y te lanza al pobre. Hasta ahí, Elena León Gómez. De este modo, hermanas y hermanos, la mística y la espiritualidad van de la mano y necesariamente conducen a un compromiso con la vida en una lucha permanente. Nuevamente, para escucharlos. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere pedir la palabra? ¿Alguien quiere decir alguna cosa acerca de lo escuchado sobre la mística y la espiritualidad? Pueden escribir en el chat también. Qué silenciosos están hoy, están como místicos, eremitas, Eso parece. medio monjes. Bueno, no quiero arrancar siempre porque parece, ¿viste? No quiero, pero bueno, a lo mejor eso alienta con las cosas que uno dice, qué sé yo. Eh, la lucha que se encuentra en sostener la espiritualidad y la mística es también en la institución en la que uno está, ¿no? O sea, la institución le podemos sacar toda la mano que quieras, tiene un montón de cosas que a veces oprimen, pero de alguna manera fue lo que continuó la espiritualidad durante estos 800 años, ¿no? Y a mí justamente eso me hace pensar esta tensión permanente que tiene que existir. El día que no la tengamos más, estamos muertos, muertos. El día que no tengamos más esa tensión entre lo que nos mueve el espíritu de Dios a través de Francisco, Clara, Isabel y todos los hermanos que nos precedieron, y los no conocidos también, ¿no? No solamente los que están canonizados, ¿no? Reconocidos por la institución, sino también aquellos ignotos. El día que no nos produzca interés por la lucha, esa situación, realmente estamos finiquitados, ¿no? Estamos perdidos. Y ahí creo que justamente está un poco no sé si la palabra es la lucha, pero sí la perseverancia, ¿no? A veces se manifiesta como lucha y a veces se manifiesta como una serena perseverancia,
de conocer la propia limitación, la propia pobreza, y cuando digo, no estoy hablando de la miseria, ¿no? La miseria propia de cada uno, y desde ese lugar buscar al Dios sumo para que ilumine las tinieblas de nuestro corazón y para que nos empuje a llevar esa llama o ese fueguito que se prendió, que no se apague, pero llevarla a otros. No, esto no es una espiritualidad intimista, ¿no? Lo contemplativo no es una cuestión intimista, o sea, creo que es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Y bueno, y esos poemas que hace Elenita, viste, que te dejan mudo, no te lo tomes a mal, pero primero hay que, después que los escuchás, tenés que quedarte un rato rumiando, porque es es golpe y caricia, ¿no? Es una cosa muy, muy potente, como decía recién Mirenchu, es una palabra que me gusta mucho. Así que bueno, era eso nada más. Muchas gracias, Miriam. El tema siguiente es lucha. Voy a seguir con mi texto. Lucha. Cuando visitamos los más antiguos lugares franciscanos, notamos de inmediato que esos lugares están fuera de los muros de la ciudad. Los más antiguos. El Sacro Convento está dentro de la ciudad y la Catedral de San Rufino y la casa de Francisco o la de Clara, etcétera. Aún la Catedral de la Expoliación, donde ahora se está venerando a Carlo Acuti. Esos lugares están dentro de los muros de la institucionalidad asisiense, dentro de los muros de la institucionalidad comunal de Asís. Los lugares franciscanos están, repito, fuera de esos muros, donde vivían aquellos que no habían podido acceder a la ciudadanía de Asís por no poder firmar la carta ciudadana debido a que no poseían bienes. Y esos lugares entonces son San Damián, la Porciúncula, Ribotorto y los Eremos, Cárcher y los Eremos, que están ahí cerca de la ciudad de Asís. Es fuera de las murallas de Asís, de la institucionalidad, que el joven Francisco tiene de repente un encuentro que le cambió la vida, un encuentro que lo descolocó, que lo puso en el piso de tierra que un leproso pisaba por razón de su y que por razón de su enfermedad había sido excluido de la convivencia ciudadana, de la compañía de los sanos, de los limpios. Dicha experiencia le mereció en su testamento a Francisco unas cortas y contundentes líneas. Comillas, el Señor me dio, dice el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia, pues como estaba en pecados me parecía extremadamente amargo ver leprosos. Pero el Señor mismo me llevó en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia, y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió
en dulzura de alma y cuerpo. Hasta ahí el testamento de San Francisco. Este acontecimiento san franciscano marcó profundamente nuestra identidad, la tuya y la mía, y la de miles de hombres y de mujeres en el mundo que nos llamamos franciscanos, independientemente de la congregación, orden o no orden o grupo al que pertenezcamos, ni siquiera de iglesia a la que pertenezcamos. Identidad, marcó nuestra identidad de tal modo que podemos afirmar que no hay vocación franciscana si no hay un encuentro con esta realidad, la realidad del piso, de la tierra, del lugar de los desposeídos. Si no hay encuentro con el mundo tal como es, con el mundo y sus complejas situaciones, no hay vocación franciscana. Si no logramos la articulación entonces entre fe, política, evangelización y JPIC, si no asumimos desde esas realidades de hoy de manera crítica y propositiva la llamada crisis de la multilateralidad que devela las dificultades de la cooperación entre estados, poniendo en riesgo la efectividad y estabilidad de la institucionalidad construida después de la Segunda Guerra Mundial, la vocación franciscana no es posible. Solo es posible una vocación franciscana si hay un encuentro con el mundo real, no con el mundo imaginado, ni siquiera con el mundo que queremos, sino con el que está actualmente presente. Entonces, por eso es importante que recuperemos para la vocación franciscana, para nuestra identidad, la realidad, el análisis de contexto permanente, para que se dé una real articulación entre fe y política, entre evangelización y justicia y paz. Y esta articulación franciscana tiene a nivel de familia franciscana un organismo muy importante que son las JPIC. Las JPIC, la justicia, paz e integración con la creación, son estructuras muy importantes de reflexión y de praxis franciscana, de lucha permanente por la defensa de los derechos humanos. Pero además de la JPIC, la familia franciscana se ha dado una organización que se llama Franciscans International en la ONU, que tiene presencia en Ginebra y que visibiliza la situación de los países ante el sistema de Naciones Unidas, que como sabemos está en crisis, que no ha podido resolver al menos dos de los grandes conflictos que tenemos en este momento, de guerra en este momento. Concretamente, el de Gaza es un conflicto tremendamente difícil. Nuestro convento, entonces, por naturaleza, desde la identidad que somos, nuestro convento es el mundo. Y además hay además muchos relatos, y además de los escritos de San Francisco, que así lo definen. Francisco en las primitivas reglas hablan a los hermanos de cómo hemos de ir por el mundo, los hermanos y las hermanas, donde es evidente que debemos ir respetuosos de las diversidades, como hombres y mujeres de paz, en actitud minorítica. Y quiero compartirles un bello relato llamado el Sacrum Commercium,
que habla de las nupcias del hermano Francisco con dama Pobreza, en el numeral 58. Este Sacrum Commercium lo encuentra en los escritos de San Francisco de la Vac. En la edición española, el número 58 nos dice: al encontrarse San Francisco con dama Pobreza, esta corrió a abrazarlo a él y a los hermanos. Y dando a cada uno el ósculo de paz, les dijo: miren, vengo con ustedes, hermanos e hijos míos, segura de que por su medio hemos de conquistar otros muchos. Continúa el texto en el numeral 63 diciendo, comillas, habiendo llegado al lugar donde viven los hermanos, después de comer algo, condujeron los hermanos a dama Pobreza a un lugar donde pudiera descansar, pues se encontraba muy fatigada. Ella, tras haber dormido sobria y muy plácidamente, se levantó con toda presteza y suplicó que le enseñaran el convento. Ellos, los hermanos y Francisco, la llevaron a una colina y le mostraron toda la superficie de la tierra que podían divisar, diciendo, Señora, este es nuestro convento. Cierro comillas. El claustro original entonces de nuestro carisma es el mundo, es la secularidad con toda su riqueza y complejidad, con toda su diversidad cromática y su pluralidad espiritual. La regla nobulada o documento base de nuestra espiritualidad en el capítulo 9 dice así: y deben gozarse cuando conviven con gente de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, con los enfermos y leprosos y con los mendigos que están a la vera del camino. Se trata pues de volver a los orígenes, a la primavera cristiana despertada por San Francisco y Santa Clara, la fraternidad y la sororidad nuevamente presente en la inserción evangélica entre los excluidos. Esa es pues nuestra espiritualidad de origen. Ninguno de nosotros podría llamarse franciscano o franciscano desentendiéndose del mundo real, sumergiéndose en una burbuja espiritual que, a decir verdad, no es franciscana. Pedro Casaldáliga y los hermanos López Vigil dicen en su libro sobre espiritualidad de la liberación que el espíritu de una persona es lo profundo y dinámico de su propio ser, sus motivaciones mayores y últimas, su ideal, su utopía, su pasión, la mística por la cual vive y lucha, por la cual conmueve y contagia. Por eso, cuando decimos que alguien que no tiene espíritu, queremos afirmar que no tiene pasión, que no tiene ideal, que no tiene vida profunda. Pero es importante que entendamos que a pesar de esto, la espiritualidad es patrimonio de todos los seres humanos, que toda persona está animada por una espiritualidad u otra, porque todo ser humano, cristiano o no, religioso o no, es un ser también fundamentalmente espiritual. Somos más que simple biología. Y es ese algo más, es la espiritualidad. Y perder esa dimensión profunda es dejar de ser humano, es embrutecerse. Paul Tillich habla de esa dimensión perdida como de la gran tragedia de nuestros tiempos materialistas y consumistas. Ahora estamos ante la inteligencia artificial. Algunos están diciendo que la única manera de librarnos
de librarnos de la amenaza de la inteligencia artificial, que es un buen recurso, pero puede constituirse en una amenaza, y lo único que nos puede salvar es el arte, es la música, la pintura, la poesía, la capacidad que tenemos de crear, que la inteligencia artificial no tiene. Nuestra espiritualidad, pues, para terminar este segmento, es cristiana y franciscana. Es una espiritualidad que conecta con muchas otras expresiones de fe y de espiritualidad. La quichua, la maya, la islámica, la hindú, etc. Con ellos nosotros también descubrimos la presencia de Dios en el cosmos, en la vida humana y en la historia como amor gratuito. Los cristianos específicamente en Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María de Nazaret, que con su palabra, actividad, muerte y resurrección nos hace entrar vitalmente en ese descubrimiento. Esa es nuestra espiritualidad, encontrarnos con el Dios de la vida en la pequeñez de un niño en Grecho, como lo celebrábamos en el centenario de 1223. ¿Alguien quiere decir algo sobre este segmento de reflexión? Mirencho, tienes la palabra. Va a parecer que nos estamos turnando, que estamos concertados con la Miriam aquí para tomar la palabra. Eh, cuando decías esto de que los fundamentales espacios franciscanos están fuera de la ciudad, fuera de las ciudades, fuera de los muros, normalmente estas ciudades tenían muros para defenderse de los malos, sean los malos asaltantes, otros pueblos, herejes, lo que sea. Los Y lobos. los lobos. Y son los espacios defendidos. Y, y Francisco y la familia franciscana empieza a hacer y a crecer en los espacios no defendidos, en los espacios de intemperie, en los espacios de riesgo, en los espacios donde puede confluir cualquiera con su pena, su tristeza, su locura, su desvío o lo que sea. Y, y entonces se sitúa la vida franciscana en el límite, o por lo menos así lo percibo yo, en el límite de la vida, en el límite que marca la vida con la muerte. En ese límite, que es un límite real de las múltiples realidades en que vivimos y percibimos y que nos tocan también hoy día, allí se tiene que constituir nuestro ser franciscano, allí se juega nuestra vocación franciscana, tal como ocurrió con Francisco y con Clara fuera de los muros de la ciudad. Desgraciadamente yo a menudo tengo la percepción que cristianos y franciscanos estamos más cómodos viviendo dentro de los muros de la ciudad, dentro de los muros de la institución, de las instituciones, incluidas las instituciones que llevan nombre franciscano. Y nos cuesta, y para algunos es muy difícil, deshacerse, salir del muro, quedar a la intemperie. Me hace muchísimo, muchísimo sentido cuando dices que no hay posibilidad de ser en verdad franciscano o franciscana si no hay diálogo con la realidad, si no hay diálogo con la política. Y yo lamento profundamente que muchos hermanos, hermanas franciscanos, al menos de los que a mí me tocan por acá, por Chile, donde yo estoy, hay una negación, hay una poetización del canto de las criaturas, una poetización
del hermano Francisco, que es siempre levitante y no toca tierra. Y, y bueno, a mí no deja de cuestionarme, a veces dolerme y a veces enfurecerme. Ciertamente, porque tengo el genio un poco vivo. Eh, pero, mm, pero me encanta esto de que Francisco, el carisma y la familia franciscana se constituyan y crezcan desde fuera de los muros de la ciudad, de todas las ciudades e instituciones habidas y por haber. Y siento que es un llamado para cada uno de nosotros, en lo fraterno, en lo comunitario, en lo personal, en lo individual. Perder el miedo a pararnos fuera del muro, a dejar nuestras propias defensas. Y eso, hermano. Miren, imagínate que yo estuve hace 3 meses en San Francisco Mostazal y estuvimos ahí pues un grupo muy grande de franciscanos de la región. Los frailes citaron ahí a una reunión. Estuvo la OFS muy representada, ¿no? Y hablábamos de esto, ¿no? Cuando se habla de la cuarta orden, entra cierta preocupación, ¿no? De alguna manera, ¿qué pasa que nace la cuarta existiendo la tercera, ¿no? Y la cuarta, sobre todo, habitada por laicos, sí, que algunos fueron de la tercera. Eso debería generar una reflexión no defensiva, sino incluyente, ¿no? Fraterna, de tal manera que nos preguntáramos realmente qué entendemos por franciscanismo, ¿no? O qué entendemos por nuestra espiritualidad. Y te cuento que en estos días, hablando concretamente en una universidad aquí en Medellín sobre el tema, nos decían, pero hombre, ya tienen Franciscans International, ¿no? En la ONU. Eso es muy importante, ¿no? Que tengamos ya voz, al menos ahí en la ONU, y que podamos visibilizar situaciones de los mapuches en Chile o de los cogis en Colombia y demás, ¿no? O del agua o de lo que sea. Y entonces yo les decía, saben que el presidente ahora de Franciscans International es un franciscano luterano, y quedaron así muy preocupados, ¿no? ¿Aló? Muy preocupados porque, es un franciscano, y existen franciscanos luteranos, claro, y franciscanos anglicanos, y franciscanos no cristianos, sí, porque el franciscanismo no nos pertenece a nosotros, San Francisco no nos pertenece ya, ¿no? Hay que leer a Antonio Merino y descubrir ahí realmente la potencia del humanismo franciscano tan impresionante. Y otra anécdota, estaba en un curso de hace muchos años, yo creo que 25 años, de fuentes franciscanas en Bogotá, y un joven se me acerca y me dice, Fray, yo quiero ser franciscano. Le dije, bienvenido, te conecto con la pastoral vocacional y me dice, no, tengo un problema muy serio, ¿qué problema? Y entonces llamó a una jovencita muy linda y le dijo, ella es mi novia. Entonces yo le dije, pues ella no es ningún problema. Dijo, ¿cómo así que no? No puedo ser fraile. Y entonces le dije yo, ¿cómo así que no puedes ser franciscano porque la tienes a ella como novia? ¿Puedes hacer algo? Entonces me dijo, ¿qué? Yo le dije, cámbiate de iglesia. En la católica no puedes. En la orden franciscana OFM no puedes. Pero si te haces luterano, quizá puedas. Ahora es el obispo presidente de la iglesia luterana en Colombia y se confiesa franciscano, ¿no? Yo pienso que hay que
abrir los muros, tumbar muros, tender puentes, porque es la única manera de ser franciscano. Yo me pregunto, ¿qué está pasando con nuestra voz? Bueno, ahora escuchamos al fraile encargado de los lugares santos en Tierra Santa, ¿sí? Dando un comunicado sobre la situación de la guerra y del posible acuerdo de paz. Pero hemos estado muy silenciosos, no sé, o sea, realmente, ¿qué pasa con nosotros en nuestros países y la defensa de los palestinos? A ver, ¿dónde está? Las familias franciscanas de estos países que han escrito, se han salido a alguna parte, no sé, ¿no? Y lo mismo de Ucrania, las guerras que estamos viviendo, o sea, muy ajenos, creo yo. Y ahí entonces estamos realmente en deuda con nuestro carisma, con nuestra espiritualidad. Tú te pones así, muchos nos ponemos así realmente. Muy acertado lo que expones, este hermano, dice Sandra. Lo felicito, dice las verdades de la institución. Pero mira, Sandra, Miriam decía una cosa ahora muy importante. Esta intuición franciscana, si la institución orden habría muerto hace muchos siglos, ¿sí? Quieras o no, la institución nos ha ido trayendo en la historia a través de los siglos, ¿sí? Y estos vestidos, estas simbólicas, esta devoción a los santos, lo hacen posible que todavía estén permanentes, ¿no? Es institución e intuición van de la mano. Lo que pasa es que hay que hacer un discernimiento muy serio sobre las instituciones. Miriam, tienes la palabra. Un poco sobre lo que decías de lo que está sucediendo en el mundo, de qué estamos haciendo los franciscanos al respecto. Yo creo que los franciscanos estamos pecando de endogámicos, ¿no? Y nos está costando las relaciones con otras instituciones. Digamos, lo que tiene de bueno que tenemos una institución es que podemos desde ese marco jurídico, si querés o llamarle como quieras, entrar en relación con otras instituciones también. Ahora, el punto es en qué momento vamos a despegar, ¿no? de la ubre de mamá orden o mamá provincia o mamá, no sé qué nombre ponerle, porque es como que estamos agarrados de una ubre y de ahí no nos soltamos y nos alimentamos, ¿viste? Y no estamos compartiendo, no estamos compartiendo. Y lo peor de todo es que estamos viviendo anacrónicamente, porque el mundo va yendo por otro lado. Entonces, muchas veces las mismas personas que estamos en las instituciones, estamos tan endogámicos que no estamos en condiciones, o sea, llega un momento que nos anulamos tanto, que no estamos en condiciones de abrirnos a lo que le está pasando al otro, pero al otro que tenés al lado. Yo no te estoy hablando a veces de Gaza, que hay que pronunciarse, Ucrania, hay que pronunciarse, pero ¿qué estamos haciendo con los que tenemos al lado, al lado, al lado? ¿No? En nuestro barrio, en nuestra ciudad. Digo, eh, cómo estamos viviendo esa marginalidad? ¿No? ¿Cómo la estamos viviendo? La estamos viviendo como algo bueno? ¿Lo estamos usando de discurso? Creo que son todas preguntas, ¿no? No sé si nos las llegaremos a contestar hoy, pero no hay que dejárselas de hacer, ¿no? Porque si no, estamos fritos. Totalmente. Estuve en La Recoleta en Santiago. Los miércoles creo que los frailes hacen una entrega de alimentos a los habitantes de calle. Conmovedor. Yo estuve muy conmovido. Yo pertenezco a un espectro distinto, o sea, yo soy más de organizaciones de migrantes, pero los habitantes de calle a mí personalmente me producen
una enorme dificultad para entrar en relación con ellos, ¿no? Y he tenido una experiencia muy afortunada, además con uno de ellos alguna vez, cuando no sé por qué iba yo por la calle y vi a un habitante de calle amontonando unos cartones y no sé por qué motivos, era una mañana, lo saludé, le dije, buenos días, y él me contestó, buenos días, señor. Yo me sorprendí porque ellos nunca contestan, ¿no? Son muy, muy silenciosos, ¿no? Y sí, yo seguí caminando y compré en una tienda, en una esquina, compré un café caliente y una empanada y me devolví para entregársela, ¿sí? Porque estaba muy conmovido yo. Y entonces se le entregué y este muchacho me miró a los ojos, o sea, y me dice, usted es la única persona en muchos meses que se ocupa de mí. Yo, ¿qué? Pues yo me sentí pequeñito. O sea, a mí me temblaban las piernas, les digo, que yo dije, ¿esto qué es? ¿No? O sea, porque realmente los habitantes de calle son el mismo Jesús tirado en la calle, ¿no? El centro de Santiago de Chile, como de Bogotá, de Medellín, de Nueva York, ¿sí? De Roma. Ahora estuve hace un mes en Roma, está lleno de habitantes de calle, ¿no? Es Jesús tirado en la calle, ¿no? O sea, y nosotros, ¿qué? O sea, y esto no solamente dando pan, sino propendiendo por políticas públicas, porque esto tiene que estar es en los parlamentos, ¿sí? En las organizaciones políticas de cada país, como se llamen, ¿no? Ya nosotros tenemos que ser abogados, ¿sí? Defensores de derechos humanos. No podemos seguir haciendo la caridad dando cositas, ¿no? Tenemos que ir directo al problema, claro que dando de comer al que está hambriento, pero hay que ir al problema estructural. Miren, Chu, ya vamos acabando nuestra reflexión. Perdón, muy en cortito. Em, yo creo que uno de los grandes riesgos que corremos y que yo veo en la familia franciscana aquí en Chile es que efectivamente hay encuentros donde se reparte alimentación a gente en situación de calle que conmueve profundamente. Em, pero también eso se puede institucionalizar y también eso puede ser una trampa, porque los mismos que un día dan de comer no levantan su voz por definiciones institucionales, políticas, por respuestas políticas a la gente en situación de calle o a las situaciones que llevan a tanta gente a la calle. No están, aun cuando a veces se les pide, acompañando, por ejemplo, el desalojo de una toma de terrenos de gente que a partir de ese desalojo va a quedar en calle. Y teniendo al menos dentro de las tres primeras órdenes, gente muy educada, muy profesional y con muchos títulos, no los ponen al servicio de encontrar y luchar públicamente porque haya cambio real que posibilite la dignificación de esas personas en calle y de otras muchas que están en distintas formas de exclusión. Entonces, am, a veces somos muy buenos para hacer esa caridad que significa entregar pan, pero no somos tan capaces de hacer lo que hacía Antonio cuando increpaba directamente a los prestamistas que tenían sumidos en la pobreza a la gente de las ciudades y del campo. Entonces yo siento que ahí hay hay una trampa a la que hay que ponerle emotividad y también cabeza. Muy Eso. bien, eso, muy bien. Yo creo que hay que volver al Cristo de Gabriela Mistral, ¿sí?
yo creo. Bueno, vamos entonces ya, muchas gracias. Excelente conversación. Ojalá me inviten alguna otra vez. Estaré dispuesto. Mire, yo voy para Chile en febrero. De pronto nos vemos ahí en Santiago. Voy a estar en San Francisco Mostazal y bueno, entonces ya, René, Gracias, Juan. No, ha estado bien. Como dijiste al inicio, un tema que daba para mucho. No hay libros que lo abarquen los tres. Ya sabía que no ibas a hallar un texto, ¿verdad? Me dijiste que era desafiante y creo que siempre abre como nuevas reflexiones. Esperamos ir preparando la propuesta del otro año, igual en la dinámica de los centenarios que ya se están citando ahí, ¿verdad? Y creo que todos en este espacio que se ha hecho de la Escuela Cosme, como el de la Frina Franciscana de Colombia, que son dos propuestas con las que nos encontramos. Hay una propuesta de oración por la paz también en un chat que mueven en Bolivia y Perú, pero esto se quiere hacer con siempre busquemos y abrámonos al pensamiento franciscano hoy en el enredo de la realidad de hoy, o en la crisis civilizatoria que tenemos, la crisis climática, la crisis de espiritualidad que nos abarcan totalmente. Entonces, son luces que nos tenemos que llevar de estas reflexiones. Creo yo que son pequeños inicios de pista o pequeñas confirmaciones de caminos que estamos realizando. Y qué bueno que nos unimos como familia en este espacio. Y gracias, Juan, por estar con nosotros, ¿verdad? Y sentirnos hermanados con ustedes, igual aquí en estas caminatas hasta el sur, como bien se siente. Invitamos a todos al 16 de noviembre, ahí cerraremos la reflexión de nuestro caminar y iremos ya planteando cómo arrancamos el otro año, primero Dios, que ya nos estamos poniendo en ruta, ¿verdad? Gracias y que el buen Dios siga con nosotros. Y dijo Santa Clara, nosotros querramos seguir con él. muchas gracias. Feliz tarde. Chao, Chao. muchas gracias, Muchas hermano. gracias. Un Gracias, abrazo. Juancito. Chao, Así paz y bien. bien. Chao, Feliz Juanchi. tarde. Paz y Chao, bien. chicos. Nos vemos. Gracias. Paz y bien. Feliz Chao, tarde. hermanos y Paz y hermanas. Un bien. beso grande. Paz y bien. Muchas Nos Cuídense, gracias. vemos. chaito. Un placer siempre encontrarnos. Un beso. Chao, chao.